Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, estamos cerca del mediodía de hoy, domingo 20 de julio, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Y vamos a conversar una media hora, no sé si un poquito más, con esta responsabilidad que nos caracteriza a los que formamos parte de este equipo, desde las organizaciones que representamos, a Jorge Isaías González, desde el Movimiento Político Patria, al compañero Antonio Méndez, del MR9, mi persona, Rebeca Orobio, de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, y probablemente por ahí esté entrando el compañero Alberto del Movimiento Únicos Panamá, Movimiento Comunitario Únicos Panamá. Y miren, arrancamos, compañeros, porque antes de iniciar la grabación, pues hablábamos del momento en el que nos encontramos, momento político realmente muy complejo, no solamente para el movimiento social panameño, sino para la sociedad panameña en general. Y las matrices que se están construyendo desde el gobierno actual nos plantean realmente, compañeros, reflexiones, y yo diría que más allá de reflexiones profundas, realmente una reedición de cómo nosotros hemos ido estructurando y sobre todo en los últimos tiempos, desde el movimiento social, nuestra relación con el Estado, nuestra relación con el ordenamiento jurídico y con las estructuras e instituciones de la democracia de nuestro país. Y por allí arranco contigo, Jorge, porque uno siempre, nosotros los sociólogos y las sociólogas siempre decimos, pero es que no todo está en el mundo de lo jurídico. Pero esta vez, vaya, creo que por ahí tenemos que arrancar, compañero Jorge Isaías, bienvenido. Bueno, saludos Rebeca, saludos Méndez, saludos a todos los que nos ven y a todas. Saludos, camarada, Definitivamente saludos, saludos, Rebeca. el aspecto legal es importante, no lo explica todo en sí mismo, ni tampoco sirve para resolverlo todo, pero ¿por qué razón hemos acudido en todos los programas que hemos realizado desde finales del año pasado a la actual, a la Constitución y a la ley? Porque ahora mismo estamos en un régimen en el que eh, se está actuando de hecho y no en derecho. Entonces, el derecho, si bien está articulado en su conjunto para responder a la hegemonía de las élites, también es cierto que hay áreas, segmentos del derecho nacional que son producto de la lucha por la democracia, por la justicia social, por la libertad, en contra de la acción coercitiva o la acción punitiva de los poderes a lo largo de los últimos 200 y pico de años de constitucionalismo moderno y contemporáneo. Y también nos podemos ir más atrás a la gestación de los procesos revolucionarios en la Europa de las monarquías absolutas y las primeras manifestaciones de contradicción entre los sectores ilustrados, enciclopedistas y la burguesía en ascenso aliada a los artesanos y a los campesinos para derrocar los vestigios de la superestructura y la economía feudal y el absolutismo monárquico. Entonces, en ese sentido, la, perdón, la constitución panameña eh, está siendo objeto de un ataque sistemático por parte del régimen que tiene que desconocer el derecho, aunque aparente operar o funcionar en derecho, para poder entonces darle cabida a la metodología de represión con tal de eliminar
del camino la resistencia ciudadana a los planes de superacumulación económica a costa del pueblo panameño. Entonces, aquí los intereses económicos, el hambre de más poder y de más riqueza, necesariamente tiene que ir acompañado en lo legal y en lo político de la represión para poder suprimir las garantías y las libertades que establecidas en la Constitución y la ley le sirven de amparo o de paraguas a los sectores diversos de la ciudadanía para poder efectivamente ejercer con un nivel de protección jurídica sus derechos a la protesta, que no son otra cosa que las necesidades de la población en distintos órdenes, en el orden de la salud, en el orden de la educación, en el orden laboral, en el orden democrático, también en el orden de la soberanía. Entonces, hemos acudido constantemente a los aspectos legales y constitucionales para demostrar que este régimen está actuando de facto bajo una apariencia pseudo-democrática, una especie de autoritarismo supuestamente democrático que se parece mucho al gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90 y de su connotado esbirro aliado Montesino, Vladimiro Montesino. Tenían en apariencia un, un régimen de derecho liberal, sin embargo en la práctica eran una dictadura fascista de carácter neoliberal. Bueno, eso es lo que estamos viendo en varios países de América Latina. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la Argentina de Milei, es lo que estamos viendo en el Ecuador de Noboa, es lo que hemos visto en El Salvador también, que se ha utilizado el estado de excepción y el argumento de la lucha contra las pandillas para imponer una militarización y un alineamiento de la sociedad, suprimiendo las expresiones de contestación política y social a las medidas del gobierno, perdiéndose entonces el sistema de contrapesos que establece la Constitución y son necesarios para garantizar un nivel de balance en la situación política del país. Y ahora lo que hemos visto esta semana como colorario a la violación de la Constitución, con la firma del memorándum de entendimiento, a la violación a la Constitución, con los ataques sistemáticos a la autonomía universitaria, tanto físicamente como institucionalmente, a la violación de la Constitución en lo concerniente al derecho de huelga, que está debidamente consignado en el artículo 69 de la Constitución en el caso de los servidores públicos. Se dice que el derecho estará sometido a restricciones, pero no a su impedimento absoluto. Y el Estado ha omitido conscientemente la creación de una legislación que permita la regulación de un derecho que está establecido en la Constitución y que es reconocido a nivel internacional como un derecho humano. La Constitución establece en su artículo 4 que el Estado panameño acata las normas de derecho internacional público, y el artículo 17 en su segunda parte del mismo texto constitucional establece que los derechos que están en la Constitución son mínimos. Es decir, la misma Constitución reconoce que no todo lo que está ahí es lo único que se puede considerar efectivamente como un derecho, toda vez que el derecho a nivel internacional es cambiante y van surgiendo también nuevos derechos. Nuevos derechos. Exactamente, como el derecho a la huelga de todos los trabajadores, sean públicos o privados, de tal manera que el derecho a la huelga de los educadores tiene que respetarse. Entonces, ahora y la disolución de los sindicatos, Jorge. Ahora el Ministerio de Trabajo pretende la disolución del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. La Constitución es clara. En el artículo 68 reconoce el derecho a la existencia de los sindicatos y dice que el Ejecutivo no podrá disolver un sindicato y que eso tiene que ser a través de
el sistema de justicia, es decir, tribunales superiores de trabajo. Y aparentemente hasta aquí pareciera que el ministerio ha actuado de manera formal, pero hay algo. Y es que el ministerio, sin que hayan existido procesos penales e investigaciones que acrediten los delitos que ellos dicen, ya es juez y parte, y pasa entonces a considerar, sin respetar el principio de la inocencia, que los directivos del Subtrac han cometido supuestas faltas a la legislación penal. Entonces, la pregunta Jorge, es, Jorge, disculpa que quiera en este Sí, punto ellos, sí, sí, ellos no son claro. jueces para Jorge, decir eso. un segundito, un segundo, no quiero que se falte esto. Imagínense que hubieran cometido una serie de delitos e irregularidades los dirigentes en el sindicato, pero eso no te lleva hasta disolver el sindicato. Tampoco, correcto, O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, tampoco. ajá, eso no hay. Es muy probablemente que Panamá ya estaba en los 25 peores estados del mundo en materia laboral. Con esta situación creo que vamos a bajar a la posición dentro de los primeros días. Eso es vergonzoso. Eso es Estamos entre los vergonzoso. 10, después de esta, entre los 10 en la historia. ¿Eso qué representa? Eso representa que es una línea de acumulación que ha definido un sector de la burguesía que arrastra al conjunto de la burguesía que no termina de oponerse de manera contundente porque está la expectativa de ver quién gana la guerra y quién la allana el camino a la superexplotación a ver qué recoge. Aparte de que también está la embajada yanqui presionando a Sí, todas las que facciones y a todos los sectores de la vida económica nacional. Entonces, esta fracción de la burguesía ha definido acumular, obviando completamente el derecho internacional. Eso ahora, pero compagina perfectamente con la tendencia de los libertarios y el gobierno de Donald Trump, que para poder darle cabida y terreno a su política de expansión territorialista y extractivista, tienen que romper el sistema del orden jurídico internacional. Entonces, tal palo, tal astilla. Eso explica por qué razón estos señores son atláteres, aduladores y serviles a la política estratégica imperialista de Donald Trump, que solamente falta que le exija al Estado panameño romper con China popular y volver a reconocer al Estado casi, Cipay, casi. satélite de Taiwán, cuando los propios Estados Unidos no reconocen a Taiwán como un Estado, sino a la China popular. Ahora, Bueno, yo creo que ahí Jorge ha dicho algo importante, ujú, que es que a la ya tendencia que hay aquí de 1995 de no permitir que se levante un sindicalismo real en este país. El Suntrax se había levantado bajo su propio esfuerzo, pero vimos que el resto de sindicatos, la mayoría siguieron siendo gacarones y no tenían ningún apoyo y por el contrario, siempre metedera de pie por parte del ministerio y que el sistema sindical panameño se volvió un cacarón, asumámoslo así. Pero además, cuando se trataba durante todo este tiempo de montar algún tipo de sindicato, etcétera, siempre ibas a tener una acción directa del Ministerio de Trabajo para sabotear esos procesos de reorganización del movimiento obrero, de tal manera que incluso del lado de Suntrac y de los sindicatos que ellos trataron de montar, solo Suntrac se pudo mantener con cierta fuerza, pero cuando trataba de aglutinar a otros sindicatos y darle fuerza, ahí te das cuenta que los únicos sindicatos fueron los que actuaron ahora en la lucha, que fueron, seguía siendo, eran sindicatos históricos, Suntrac y el sindicato de, de las bananeras. No digo Bueno, que no habían otros esfuerzos, no digo que no hubo gente que lo intentó, pero había una acción consciente. Pero ahora se le agrega, que es lo que quería decir, uh-huh, eh, que detrás están los norteamericanos. O sea, ahora está claro, como una patente de corso, un respaldo que el gobierno siente de que los así Estados es. Unidos mueve los hilos a nivel internacional y le puede permitir, ¿no? Le puede permitir que en esos espacios internacionales no van a lograr nada aquellos que protesten contra este gobierno, porque esa acción tan frontal, tan de ignorar los derechos en todos los planos, vaya, tú lo haces si tú te sientes respaldado, porque seamos serios, Mulino actúa como si fuera Netanyahu, o sea, sabiendo que todo lo que se diga a nivel internacional va a ser bla, 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 porque él tiene realmente respaldándolo a los Estados Unidos. Y pienso que Panamá cada vez más empieza a parecer a este escenario y eso
Mulino aceptando la sumisión tiene que ver con cómo se van superponiendo los problemas y ahora está el problema de que China, en algún momento lo voy a mencionar ahora, China está, pero China no, Estados Unidos está preparándose para la guerra con China, que todas estas, y es todo lo que tenemos que decir, ya lo sabemos aquí nosotros, pero las evidencias que se van acumulando, toda esta venida en menos de 6 meses de todos estos funcionarios norteamericanos de alta jerarquía. Solamente falta que venga Donald Trump. O sea, Solamente falta que, pero además quiero decir, cuando sí, tú Sí, ves el sí. séquito de Trump, todos los que están al lado de él ya han venido a Panamá. claro, o sea, con lo cual convierte a Panamá en un lugar donde Estados Unidos tiene planteamiento de estrategia. Para lo cual ya ha entendido que no cuenta con ninguna resistencia a este gobierno. Y este gobierno lo que quería hacer, que era reactivar la mina. Mira, te voy a hablar de un plano de contradicción aquí. Pero recuerdo solo a la gente, esto no es para nosotros porque ya lo sabemos. Vino el secretario de Estado Marco Rubio el 1 y el 2 de febrero de este año. Vino Pete Hegseth, el secretario de Defensa, vino también en abril de 2025. Vino Alvin Hosley, vino también en febrero. Vino también Christy no, el 25 de junio. Y Kevin Marino, que llegó ya como oficialmente como Cabrero, Embajador. como embajador. Ujú. Todo con la misma línea, todo con claridad, todo con la intención de que tú Panamá, así en distintos discursos se veía que le valía gorro lo que Panamá pensara, lo dijeron, fueron explícitos en ellos, Oye, en así efecto, como, nos han sometido, así, Toño. así como cuando Biden llamó al canciller de Alemania, que ya no está, y delante de todo el mundo le dijo, tú no vas a hacer esto, o sea, no vas a negociar más petróleo. Así, cuando el tipo titubeaba en decirlo en público, lo dijo el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca por él estando ahí presente, ¿no? Y una de las humillaciones más grandes que he visto eh, eh, de jerarcas de ese nivel mundial. Entonces, este escenario, cómo se han ido posesionando, vamos a presentar pronto un documento sobre eso en los lugares, incluso atenta contra el proyecto burgués de modernización del área de tránsito bajo su control, porque todas estas zonas económicas especiales que se han ido creando, que es lo que realmente se ha ido haciendo, ha ido haciendo Panamá en torno al canal y que pensamos que no ha pasado nada, pero ellos sí han tenido un proceso de modernización del área de tránsito que son todas estas zonas económicas especiales, los norteamericanos de repente vienen, ¿no? Y no sé si es que ellos le están diciendo al gobierno, es que nosotros estamos protegiendo tu proyecto, nosotros estamos protegiendo toda tu zona, porque si nosotros no estamos aquí, van a venir los chinos, te van a bombardear, porque aquí tenemos este canal que es estratégico para nosotros, tú tienes que aceptar nuestra protección. Yo creo que por ahí van las cosas, pero también entiendo que los Estados Unidos están construyendo una barrera en Centroamérica porque también los acuerdos que se han firmado en Panamá y que Panamá ha sido parte de esto y de lo que estos funcionarios que acabo de mencionar también formaron parte, son acuerdos a nivel centroamericano. Y allá también se han estado estableciendo bases en distintos lugares de Centroamérica. Lo que es obvio y lo que quiero transmitir es que nos están preparando para que tengamos determinadas posesiones ya cuando comience el conflicto internacional, a lo que no se le dice al pueblo panameño. No se le dice que lo que Estados Unidos está haciendo, lo está haciendo en perspectiva de una guerra en la que vamos a quedar involucrados. Claro, Repito, eso no lo digo para nosotros aquí porque eso ya nosotros lo sabemos, pero yo creo que es muy importante que abramos una línea de comunicación con el pueblo panameño en el cual se le diga, mira, Estados Unidos aquí ha venido a restablecerse para involucrarnos en lo que él cree que es la forma como va a resolver los problemas, las contradicciones con China. Y eso resulta para nosotros sumamente peligroso. Y el tema es, Jorge, presentar las evidencias, es decir, construir la historia en la que la gente ve así. Mira, por ejemplo, en la base de la CENAM, en el acuerdo que, que, de tanto el memorándum, no se permiten siempre ciertas cosas. Sin embargo, los norteamericanos están construyendo pisos, estructuras nuevas totalmente que va a ser para ellos en la oficina, en la base del Senado, ¿no? Cuando usted ve, mira, Estados Unidos estuvo hurgando en las instalaciones del agua en Colón, en las instalaciones de agua, esa agua que tanto nos ha faltado a nosotros, etcétera, etcétera. Ellos están tocando lugares que nosotros, mire cómo nos enteramos de lo que estaban haciendo en Tocumen. Hay que darle un seguimiento diciendo, espérate, ellos se están preparando como se prepararon
Mira, en 1900, antes de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos modernizaron la base militar, la base aquí, reorganizaron el sistema defensivo reorganizaron el sistema defensivo de de la zona del canal antes de que pasara lo de Pearl Harbor. Ya ellos sabían que iban a una guerra e hicieron remodelaciones desde 2 años antes aquí para esa conflagración. Las potencias saben cuando se aproximan por contradicciones indisolubles las confrontaciones entre ellas. Y si tú estudias la historia del armamentismo mundial en los últimos 2 o 3 años, te vas a dar cuenta que es así. Entonces, pero nosotros no le decimos al mundo ni al gobierno de Molino que está de acuerdo con ellos que esto está pasando. Y ahí es uno de los aspectos más importantes de nuestra responsabilidad. Pero la implicación que eso trae en el escenario que ya teníamos es que ahora Molino cuenta con el respaldo de los Estados Unidos para hacer cosas como la que ha hecho en Bocas del Toro. Pero entonces, ¿qué nos preocupa? Porque si ese Estado transitó de un Estado fallido a un Estado dictatorial, ahora, y por eso felicito a Jorge, hay que buscar y divulgar cuáles son los elementos que en la cotidianidad, en las acciones de la cotidianidad, los elementos jurídicos, los derechos que este gobierno todos los días pulveriza. Yo creo que se nos ha permitido ver por las redes sociales, por el caso de la representante de corregimiento y otros casos de represión que no se han dado en el escenario de las protestas, sino post ella. Ya hay una conciencia dentro de la fuerza policial y el Ministerio Público de que ellos pueden actuar más allá para poner cualquier orden para que toda la sociedad quede convencida de que no solamente no puede protestar por cosas tan graves como el seguro, sino que no puede protestar por nada, ¿no? Entonces, esa es la manera como se está construyendo la dictadura y va a ver que está denunciando violación por violación con tipología jurídica por tipología jurídica que se está violando, ¿no? Y lo que sí creo, porque lo constatamos en la calle, es que a la mayoría no le cabe ninguna duda de los panameños que lo que tenemos es una dictadura. Ahora bien, frente a ese nivel de conciencia vienen los fenómenos psicológicos, ¿no? Si ocurre el temor o ocurre la rebelión, ¿no? Para lo cual tengo que admitir que los actores sociales están bastante menguados, pero cuando se da este nivel de descontento, la licuadora de la historia, siempre utilizo eso, tiende a construir actores que sean capaces de enfrentar las nuevas situaciones. Hay que admitir que había un grado de agotamiento de muchos de los actores sociales que hemos participado en la coyuntura, ¿no? También un grado de valentía, de ejemplaridad, todo lo que tú quieras, pero lo que el gobierno desconoce es que cuando tú llegas a cierto nivel de impopularidad, se empiezan a construir, de menos a más, por supuesto, actores locales, sectoriales, si quiere, actores que estaban ahí con ciertas condiciones previas, como el caso de los grupos originarios Darién y Boca del Toro, que bajo ciertas condiciones materiales previas tienden a, y solo basta que, digamos, que continúe carburando el combustible y ¡pop! Aparecen los nuevos actores. Y todavía, con esto cierro esta parte del comentario, quiero añadir que vaya, evidentemente hay tizones producto del exceso de ¿qué son los tizones? Por ejemplo, mira a los docentes peleando porque se respete la reintegración. Vaya que todavía están denunciando. Todavía hay movimientos de estudiantes y padres de familia respaldando a los docentes. Eso puede volver a crecer si el gobierno no se para porque tienen la política de llegar hasta lo último, ¿no? Todos estos son elementos de lo mismo. Bueno, Saúl, ya te puedes ir, que lo que vamos a hacer es para que no valga nada, si es que puedes regresar, es que vamos a destruir tu sindicato. Eso lleva hasta lo último, al actor social hasta su desgranamiento, ¿no? Hasta eliminar cada elemento, cada posibilidad de pegamento para que resurja un factor como Sutra. Perseguir a los docentes, lo que implica perseguir a buena cantidad de sus dirigentes y de las personas más valientes, de tal manera que no se les ocurra a los que no lo eran de repente tanto, ni se les ocurra volver a compactarse. O sea, la política es de llevar a la gente hasta el final, y en el caso del movimiento obrero, que es lo que por donde empezó Jorge, vaya, tú que entiende claramente que tus oportunidades legales no existen, ¿no? Entonces, lo que está tratando es de llevar el movimiento social al grado de pulverización individual en que la gente entienda, bueno, yo sin acompañamiento no puedo caminar.
El caso de nosotros también en la Universidad de Panamá es otro caso de que llevan a la gente hasta su última posibilidades de construcción, ¿no? Todo este elemento está pasando, el gobierno sigue en detalle matando los huevillos lo que cita o eliminando toda posibilidad de resiliencia. Pero en ese proceso ocurre lo contrario, el contrario diríamos en dialéctica. ¿Cuál es el contrario? Que eleva la temperatura del odio individual de lo que son las moléculas sociales y entonces ahí reaparece y se reconstruye la posibilidad de articular o de que surjan actores sociales nuevos, ¿no? Yo creo que ayer pasó algo de eso con la reunión que tuvimos varios sectores ahí para un ejercicio estrictamente académico, de ubicar dónde estamos, ¿no? Me pareció muy bien y bueno, yo tengo la impresión de que siempre y cuando no desaparezcan las moléculas, con lo que está haciendo Mulino, está abriendo la oportunidad de una pronta rehabilitación de algunos actores, por lo menos. Creo que este es el caso de los docentes que están actuando de todas partes y lo podemos ver, ¿no? Bueno, hasta ahí quería comentar el momento, pero sí me preocupa esto de cuánto significa geométricamente, vamos a no aritméticamente, el apoyo que le están dando los Estados Unidos a la construcción. Si me estoy equivocando, me corrige, Jorge, pero creo que es el primer ejercicio en este nuevo tiempo de construcción de una dictadura ya respaldada nuevamente directamente por los Estados Unidos No, después que cayeron la dictadura. Bueno, Pero Toño, sí, sí. mira, es Por lo menos importante, en el, antes de darte el pase, Jorge, es importante esto que Toño ha planteado y pues el elemento que tú, con el que iniciaste el programa. Son dos realmente macrofactores. Por un lado, el tema, la evidente ruptura que este gobierno ha definido del modelo político constitucional del país. ¿Va? Estamos en una dictadura. Eso es lo primero que está claro. Pero lo segundo que dice Toño, y que tú también lo planteaste en tu presentación, en tu primera intervención, mejor dicho, Jorge, el elemento de los Estados Unidos. Miren, así como hay actores que Toño acaba de señalar, actores sociales que sí o sí se tendrán que recomponer en función de estas circunstancias muy particulares, lo cierto, Toño, es que hay un factor y un macrofactor en la vida política y social de nuestro país, sobre todo de postdictadura, pero que venía desde la década de los 90, que es la maduración de una conciencia, digamos, por decirlo de alguna manera, una conciencia democrática, de los valores democráticos, y que de alguna forma han ido constituyéndose en un referente de la sociedad panameña que hasta las últimas mediciones de nuestro país ubican a esa institución denominada Tribunal Electoral, si no en el primer sitial, en el segundo sitial de referencia social en nuestro país. Entonces, ojo, el gobierno se está jugando una carta que puede realmente desestabilizar lo que se ha venido construyendo en estos 35 años desde ese referente institucional que es la democracia esta institucional panameña. Entonces, eh, te pregunto, Jorge, y que creo que por ahí Toño dejó el hilo. Se está jugando este gobierno realmente con esa conciencia mínima o mucha o poca que se tiene en materia de la defensa de esos valores democráticos que se tienen en estos 35 años. sí, claro, definitivamente está entrando en contradicción, ha entrado en contradicción con la Constitución y con el carácter de la República que establecen las normas constitucionales y el espíritu con el que se han hecho las leyes. Y con el discurso, la narrativa que ha utilizado hasta ahora el modelo. Mira, tú estás ahí, mami. eh, Hoy no me Tienes hice el café. micrófono, Méndez. Entonces, como decía, este es un gobierno que ha entrado en contradicción con toda esa acumulación.
y con toda esa narrativa, que se le ha convertido en un obstáculo para poder avanzar los planes de super explotación de la plusvalía social, para poder Mira, Jorge, y eh, tanto así para ponerlo en contexto, tanto así que en los noticieros de esta semana, Jorge, cuando intentan abordar, que lo tienen que hacer los noticieros, el momento actual, sus invitados se quedan rápidamente, pero cuando te digo rápidamente, en minutos sin argumento y una entrevista que usualmente en los noticieros, esto de la mañana, que son tipo Top Shop, no sé qué, duran 7 minutos hasta 10 minutos, lo han tenido que ir recortando porque no hay argumento frente a porque este discurso no de hay, la democracia. porque el discurso que se usaba era el discurso de la construcción democrática en oposición a, a grupos que pretendían, entre comillas, subvertir el régimen democrático. Y era además Ahora, antidemocráticos, ¿no? ahora el gobierno que está en el ejercicio del poder desmonta esa narrativa porque no le permite imponer a sangre y fuego las políticas de enriquecimiento a costa de los trabajadores y de subordinación del Estado Nacional panameño a los intereses estratégicos de Estados Unidos. O sea, poder contrarrestar la resistencia a esos dos planes implica que tienen que conspirar contra la Constitución de la República de Panamá, que es clara cuando dice que lo que ha hecho el presidente en materia de relaciones internacionales constituye una violación a la Carta Magna, en consecuencia al artículo 425 o 26 del Código Penal, que castiga lo que históricamente conocemos como, no se llama así en el Código Penal, pero es históricamente traición a la patria. Es decir, operar al servicio de un Estado extranjero para reducir la independencia o la soberanía del Estado propio, peor cuando se trata de funcionarios públicos. Ahí se agrava la pena de prisión. Y esa tarea le corresponde judicialmente a la Asamblea Nacional y ahí hay algunas querellas de carácter criminal contra el Ejecutivo, el presidente de la República, por, por el entendimiento con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, que pasa por encima de la Constitución. Yo coincido con Méndez en que este gobierno está tratando de acumular tanto poder para arrasar con toda forma de oposición que al mismo tiempo crea los factores de una gran contradicción en su contra, ¿no? Quedando como el poder absoluto contra todo mundo, contra todos los intereses y por encima de todas las contradicciones que hay en la vida nacional. Y a partir de ahí entonces se van dibujando en consecuencia las tareas a corto y mediano plazo. Yo pienso que es Yo importante le tengo el una pregunta, reagrupamiento. Ajá. Jorge, sobre eso le tengo una pregunta. Yo tengo mi idea, pero a ver, ¿le parece que que el gobierno está construyendo conscientemente en la psicología de la población la actitud del miedo? ¿Cómo no? Por supuesto, la llamada psicopolítica, es decir, desarrollar acciones de represión para instaurar el terror en la población y que nadie se atreva. Eso es una característica de las dictaduras y se refleja en todos los espacios de la sociedad, inclusive en espacios de educación superior, el temor a expresar la más mínima crítica al status quo. Entonces, cuando estamos en una situación como esa, estamos más cerca de una dictadura que de una democracia, definitivamente. Y ahora Entonces, surge aquí una una segunda tarea, pregunta, surge una ajá, segunda pregunta. Estando los norteamericanos aquí, entrenando aeronavales, etcétera, pues está documentado. Pienso que tal vez nosotros, y lo voy a proponer como grupo, tal vez hora de que empecemos a producir bajo la rúbrica de este espacio pequeños documentos, ¿no? claro, Yo creo que la presencia norteamericana aquí está documentada en cuanto a entrenamiento de la fuerza pública panameña. Además, el propio gobierno.
ya ha hablado de que tiene 2.000 policías más. Antes, pasamos de una democracia fallida a una dictadura que la gente llama civil, pero tú sabes, a mí me gusta caracterizar los estadios. Pero cuando además ya empiezas a crear una determinada cantidad, o sea, de elementos propios de una, ya Militar militares también, o es una policiales, y dictadura tienes, civil militar. ya O sea, empieza a ser militar porque claro, tiene mucha el más Comando gente. Sur, el Comando Sur y los comisionados de la Policía Nacional son una supraestructura de poder militar aliado al poder civil para eh, imponer un régimen autoritario contra el pueblo panameño. Pero Y mira, a mira los partir de lo que elementos, mira los y elementos. a partir de lo que tú decías, Méndez, Genante, disculpa, las tareas que se plantean van de unos eslabones a otros, vinculados entre sí, aunque guardan separación o diferencia entre unos y otros. Yo creo que es importante el reagrupamiento de las fuerzas sociales de carácter popular, de las capas medias, en relación al rechazo a la 462. Esa discusión viene en la Asamblea Nacional. Apenas se establezcan las comisiones, no sé si lo hacen con el objetivo de dilatar esta cuestión, pero apenas se establezca la comisión de salud, habría que ver cuál va a ser la composición que va a haber a lo interno para ver si puede agilizarse el tema de la derogatoria o la modificación. Es decir, ese tema va a la Asamblea Nacional. Ahí entonces, por ejemplo, se puede reeditar una situación de presión sobre la base de esta ley en condiciones distintas. Eh, ya sería una asamblea sesionando en horas de la tarde. Ya pueden llegar sectores organizados del país y no organizados que no pudieron hacer huelga, que inclusive pueden tener hasta una actitud burocrática. Podemos hablar de las enfermeras, podemos hablar de los doctores, podemos hablar inclusive de sectores sindicales de Conato que no tuvieron la capacidad de Sí, hacer huelga, que sus expresiones estuvieron muy tardías en la lucha. pero que puede movilizarse en un Claro. espacio más burocrático y más institucional, Ujú. sin acudir a mayores métodos de paralización de la jornada de trabajo, los Pero grupos ya viste que el originarios. gobierno está planteando hacer reforma en la ley de administración pública, carrera administrativa y todo eso. Por ahí viene eso, como Estados Unidos, que Claro. los funcionarios públicos legalmente no pueden emitir ningún tipo de opinión política o sobre la administración, etcétera. Allá van a llevar, porque digo, en lo Ahí, sindical está el Ministerio de Trabajo, pero en lo público todavía había la oportunidad de que, vaya, si bien no se permite el desarrollo de estructuras sindicales públicas, lo cual ha venido peleando FENACE de la década del 80, ¿no? Pero ahora yo creo que vamos Ahora, mira, Jorge, aún yo, para atrás. yo creo mira, para terminar La el idea, desarrollo, dale, dale, sí. el Perdón. reagrupamiento de las fuerzas en lucha, en la misma lucha, porque queda pendiente la discusión de la 462 en la Asamblea Nacional. claro. Pero también es importante levantar la consigna nuevamente del rechazo al memorándum de entendimiento y la defensa de la soberanía nacional, Para allá iba. que llegó en algún momento a concitar importantes apoyos en sectores Sí, sí, sí. con contrastes entre sí en la sociedad panameña. Y eso implica entonces un reagrupamiento de las fuerzas patrióticas en defensa de la soberanía nacional y en oposición a la injerencia de Estados Unidos de Norteamérica, de la mano a la defensa de la Constitución y de las libertades democráticas establecidas en el título 2 de la Constitución Política. Son tres tareas importantes: el reagrupamiento de las fuerzas populares a partir de una situación de debate, de una situación nostálgica. Yo pienso que es importante anteponer los intereses del pueblo y los intereses del país por encima de nuestras rencillas, aun cuando tengan algún nivel de sustentación en lo que sucedió recientemente. Es decir, quién firmó, quién no firmó, al final todos han firmado. Creo que es importante respetar esos 80 días de huelga. Claro que Bien, sí. Ahora, eso es algo que no se puede perder de vista. Y luego el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas, donde hay sectores más amplios para defender la soberanía nacional y de esa manera pegarla también a una instancia de apoyo al reforzamiento de la dictadura. ahora mira, Jorge, yo creo que también nos ha Exacto. faltado y que
es parte de estar dentro de una coyuntura que fue tan dura como esta, ¿no? Pero nos ha faltado también Es, responder a cada una de estas acciones que hemos venido en un año experimentando con este gobierno dictatorial. Y por ejemplo, el que la figura de la ministra de Educación y de la institución como tal, como el Meduca, la figura del defensor del pueblo y de la defensoría del pueblo, que yo no sé cuál de los dos es peor, ¿no? Incluso de los medios de comunicación que hoy en día, y es una autocrítica, estén casi que intactos cuando han sido realmente partícipes de todo y cada uno de los vejámenes este año, creo que habla de que nosotros no hemos contestado, digamos, con la coherencia que debíamos tener. Ya Rebeca, a esta altura debemos tener claro que esas instituciones eh, Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, que todavía no dice cuántos muertos hubo en Bocas del Toro. Y los medios de comunicación, nosotros tenemos que plantar la censura, pero dura. Rebeca, mira, quiero decir algo con respecto a lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo contigo. Nosotros todos los días le pegamos al Ministerio de Educación, todos los días denunciamos y yo creo que Yo no digo no, nosotros, no. nosotros tres. Bueno, pero es que no se trata de nosotros tres. El Yo movimiento digo la social, sociedad en mira, general. hay una jerarquía. Bueno, esa es otra cosa. Tenemos que crecer dentro de la sociedad para llevar a que se convierta en un actor efectivo en donde lo queremos, un actor de calle. ¿Me explico? Pero no es que no se haya, vaya, y tenemos tres coyunturas en menos de 5 años, 2022, 23 y esta, que para los actores sociales ha sido dura. Ahora, entre los actores sociales hay unos que pueden hacer cosas, otros que pueden hacer menos y hacen hasta donde pueden, o están asustados y no hacen. Es decir, entre los que son actores sociales que están contra el neoliberalismo, contra los norteamericanos, contra la privatización de todo eso. Pero Digamos, mira, de Toño, gente en la la gama de coyuntura del gente, 23, pero vamos a hacer. nosotros, yo por lo menos, te lo digo, yo por lo menos, es que la crítica parece contra lo que estamos haciendo, que No. Yo digo contra el pareciera pueblo que, que no está actuando. bueno, En pero el entonces, 23, entonces que Toño, diría el mensaje por... parte de la victoria de nuestro, espérate, Ah, muchos factores, macrofactores, pero un factor importante en la victoria del 23 frente al contrato ley minero fue que rápidamente pudimos identificar y, por supuesto, desmitificar a varios actores sociales, entre esos a los diputados. Ya ves que en mayo lo mandaron para su casa más de la mitad. O sea, tenemos que, si eso no funcionó en el 23, creo que no estamos siendo científicos al entender que, al contrario, a los actores que están en contra de nuestra lucha, tenemos que desarticularlos, tenemos que desmitificarlo y de paso también teníamos que decirlo, tenemos que censurarlos, Toño. bueno, mira, yo lo que te quiero decir es que para nosotros, los actores sociales efectivos, eso significa muchísimo trabajo de convencimiento, de alcanzar nueva gente, de invertir en cuestiones legales, en locales de trabajo. A nosotros 2023 y 2024 nos costaron $80.000 en costo de movimiento, de darle alimentar a los compañeros, de apoyar a los que están caídos, de pago de abogados, de pago de No, yo estructura. entiendo esos temas, Toño, Entonces, por entonces supuesto. lo que ocurre es que hay que ir a buscar nueva gente, pero cuando decimos nosotros, es como que no hacemos lo suficiente, hacemos lo que pasa es que todavía no tenemos la capacidad de llenar el espacio social, de generar, pero yo creo que toda esa gente, y ahí sí consigo contigo lo que estás diciendo, toda esa gente que no logra activarse, que no logra carburar, es la que tiene que hacer el esfuerzo por Pero yo sí creo que incorporarse de podemos, una manera más Toño, efectiva. generar una red de redes sociales, comunicacionales, alternativas, que eso ya se hizo en el 23, no estamos inventando el agua caliente, donde se identifiquen con claridad cuáles son los actores enemigos en esta lucha que nosotros tenemos que censurar. Ya lo hicimos con los diputados, tenemos que hacerlo. El defensor del pueblo hay que orillarlo a que renuncie. Hay que orillarlo a que renuncie del cargo porque no ha dependido los derechos, hombre.
inalienables del pueblo panameño. ¿Por qué tiene que permanecer una persona que ha sido en su actuar totalmente contrario al principio, totalmente contrario, es más, a lo que dice esa institución? Entonces, creo que no estamos ubicando como cuáles son aquellas tareas, digamos, que podemos estar en este momento implementando más allá de nuestras organizaciones, reorganización interna de cada uno de nuestros espacios. Toño, allá afuera hay una sociedad que está muy molesta con este gobierno. Como bien lo dijo Jorge al principio, están muy claros que ya hay una dictadura muy bien constituida. ¿Y cuáles son esas tareas, esos mecanismos que nosotros le estamos dando a esa sociedad que está molesta y allí ávida de participar y de aportar en la lucha en contra de ese gobierno dictatorial? Creo que no lo estamos identificando. Mira, El yo creo, defensor del Rebeca, pueblo puede ser el primero. Rebeca Méndez, que hay que de explicarlo, sí, lo que dice Rebeca es correcto y hay que decir otras cosas complementarias a eso, inclusive causales de ese fenómeno. Y esto es un proceso de aprendizaje constante. El hecho de que la Asamblea no se haya visto increpada como sucedió hace 2 años es porque eh, no hubo el tiempo político legal para No, poder y además hacerlo. hay O sea, nuevos actores allí, ¿eh? Hay la nuevos actores. huelga, hubo un cálculo, Rebeca. O sea, esto implica que hay que perfeccionar la formación política, legal. Bien, la huelga estalla cuando está saliendo la asamblea de las sesiones ordinarias. Obligar a que un presidente de la República y un consejo de gabinete amanuense, detrás del cual hay fuerzas que sabemos cuáles son, pero que no están debidamente ubicadas en el mapa de la acción social, de la presión, son factores de poder económico, el Estado profundo, el poder económico. Activar todo eso exigía un nivel de crisis del Estado y de la sociedad panameña que tenía que ser muy alto para que el presidente se viera en la obligación de enviar a la Asamblea Nacional una convocatoria de sesión extraordinaria para derogar la ley 462. Eso era evidente desde el comienzo que iba a ser sumamente difícil. Bien, creo también por otra parte, y queda la experiencia, porque estamos colocados en otra situación. Es decir, es un gobierno que está actuando de facto con una apariencia democrática y que hemos llamado una dictadura que pasa a ser cívico-militar, con el apoyo del Comando Sur y los niveles de militarización de la Policía Nacional panameña. Entonces, entonces eh, eso definitivamente afectó y ahora queda dentro del campo de la acumulación de experiencia, sin duda alguna, ¿no? Que esos aspectos hay que tomarlos en cuenta, porque yo creo que ningún gobierno anterior hubiera aguantado lo que éste aguantó sin haber utilizado el nivel brutal de fuerza militar contra la población panameña. Entonces yo realmente no comparto los análisis melancólicos, un Exacto, poco abstractos, un poco así medio sentimentales de que la gente no salió. ¿Qué gente? O sea, vamos a hablar las cosas. En el exacto. año 2023, los grupos pastorales de la Iglesia Católica tenían como línea la lucha contra la mina. Todas las parroquias de la capital, especialmente en las urbanizaciones de las capas medias, San Antonio, Cerro Viento, Britza, etcétera, en los púlpitos católicos había un discurso de convocatoria de los grupos de eje, de cuestiones espirituales, de la juventud, de los adolescentes, para movilizarse a la cinta costera. Los partidos de oposición al PRD
incluyendo el que ahora está en el poder. Le dieron rienda suelta y financiación también a su estructura para que llenaran la cinta costera. No es casual entonces que de un momento a otro, cuando se llama a disolverse el frente, más nadie va. Podemos decir que alguna gente, bueno, estaba trabajando a través de las redes sociales y estaba conectada a través de circuitos que tenemos que estudiar bien y que ya son estructuras, porque vemos las redes sociales como algo suelto, pero son parte ya de la estructura del poder y del control psicológico de masa. Pero habían estructuras operando a pocos meses de las elecciones. Ahora los partidos de oposición y la Iglesia Católica, cuya estructura es parte del poder a nivel mundial y a nivel nacional, tenían temor de apoyar una lucha que, aparte de que tal vez no les interesaba tanto apoyar como la mina, que podía significar perder el control del escenario estando tan lejos de las elecciones nacionales. Ese es un factor que no podemos obviar. O sea, un grupo importante de panameños es parte de los partidos políticos, más de 1 millón. Entonces ahí no podemos pensar que esa sociedad, que ese sector de la sociedad está desestructurado de esas cúpulas. Esas cúpulas ejercen un nivel de influencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta, que cuando se da la coyuntura del 2023, los partidos políticos están en la cúspide de su movilización, porque vienen las elecciones. Ahora mismo no. Entonces eso juega un papel. Y por otra parte, creo que Jorge, y disculpa, además están destruidos. sí, sí, Los partidos políticos, la porque estructura política están destruida. Esos no, barcos ya. como no son partidos muy ideológicos, no les interesa tener una Pero vida ese constante elemento que para, parece adverso bueno, adverso para las cúpulas de esos partidos, pero debía ser en realidad ganancia para nosotros, pues. bueno, pero va a ser una ganancia larga y dialéctica, compleja. Hay que saber penetrar esa base también. No es solo del discurso y del frontalismo, o sea, hay que desarrollar No, no van a caer por muchos gravedad. métodos. No, no van Pero a Hay es que, caer que, por Jorge, gravedad en el movimiento social. tampoco, pero tú sabes qué hay debemos que hacer. desarrollar, Rebeca, hay Ajá, que desarrollar muchos métodos. Nosotros admiramos los procesos latinoamericanos, pero no los aplicamos en Panamá. ¿Cómo Petro llega al exactamente. poder? ¿Cómo Petro llega al poder? ¿Cómo una candidata del PC en Chile llega a tener este nivel de significación y a ser candidata de una correlación de fuerza? Al punto de estar en la capacidad de subordinar al Partido Socialista de Bachelet. O sea, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logra la esposa de Creando tejido Zelaya social. de Pero la no solamente República? el tejido social, Toño, O sino sea, que tienen la capacidad para articular temática. Mira, lo que acaba de pasar con esa representante de Tocumen, que además no es un tema de Tocumen, es un tema eterno de muchísimos corregimientos del país, el que la gente no tenga acceso al agua. ¿Cómo es posible que el tema del agua no, en nuestra conexión política no lo podamos articular en todas esas comunidades con una porque tenemos, debilidad de una Rebeca, institución que porque debería defender porque hay un tema, porque a hay un los tema. Es panameños que, que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo? porque bueno, yo pregunto lo siguiente, según las encuestas que publicó La Estrella, el agua no estaba en el primer punto de los problemas del panameño, aunque lo es. El problema es la corrupción. Es decir, un tema ideopolítico. Entonces nosotros también tenemos que saber entrar en el imaginario de la población y conectar. Pero ¿por qué no los O sea, conectamos? O sea, ahí es donde está nuestra Viste, no, sigue siendo debilidad. la crítica bueno, contra. No es que ahí conectamos está el los punto. temas sociales. Ahí está el punto. O sea, hay un desfase entre el discurso y la caracterización y la política a seguir, en función a las condiciones de tu país, la forma ideológica y lo que hay que hacer. Es claro. O sea, a veces pareciera que utilizamos un discurso tipo sendero luminoso en un país como Panamá. Entonces Mira ahí que el desfase es total y quedamos entonces atacando a la sociedad. Cuando aquí la gente peleó, mira, 30.000 educadores en huelga, man. El sindicato de la construcción creo que protagonizó el escenario de confrontación obrera policial más intenso desde México hasta no sé qué país de América del Sur en el mes de febrero. Casi muere un policía inclusive. Más de 200 detenidos. El movimiento estudiantil protestando desde el mes de octubre. El nivel de choque que llevó a hacer en ese espacio fue demasiado intenso y nunca lo había visto en la historia nacional en ese espacio. Los indígenas, 20 días de pelea y 20 noches de represión. Suspensión de garantías constitucionales, 10 días de operación Omega, reforzamiento militar del Comando Sur. Se levanta el Darién, o sea, la gente peleó.
Mira, peleó a un mí no me gusta, gobierno. Jorge, a mí no me gusta la filosofía Pero esa ¿dónde está la Defensoría del Rebeca, Pueblo, Rebeca, Jorge? Rebeca, a mí no me gusta No, la pero que filosofía ahora mismo el de hay tema que es hacer, hay que hacer. el análisis, Rebeca. No, es que, oye, yo no me puedo poner en un lugar y decir que hay que hacer, y sobre los hombros de los mismos. Eso no va a pasar. Tú cargas hasta donde tú puedes cargar. Coño, es que también yo creo que hemos perdido un factor del balance, que es la Exacto, represión. O sea, claro. imagínate que el gobierno no hubiera reprimido, pues ahí tuviera la huelga todavía. Bueno, es que el gobierno, este Ahí gobierno tuviera la llegó con un huelga. compromiso. Pero el Este gobierno gobierno llegó ha con un podido compromiso. llegar a estos niveles de represión porque esa institución no ha cumplido con su tarea, Jorge. Eso es lo ¿Cuál? que hay Mira, que identificar. ¿Cuál? para mí es La claro Defensoría y del ya, Pueblo. mira, para mí es claro y ya lo sabíamos. Lo sabemos teóricamente, pero no podíamos remontar. Que este gobierno llegó con un compromiso de incrementar la represión, lo cual hasta allá no quiso llegar Nito en la vez anterior, ni tenía con qué. ¿No? Pero este gobierno lo construyó, vaya, si formó 1.200 policías y ahora después 800 más. Vinieron los gringos y le dieron pertrecho. Cerraron la comunicación en Boca del Toro. Eso no lo puede hacer el gobierno, ¿no? ¿Con qué satélite? El gobierno de Panamá puede aislar las A comunicaciones. ver, espera. Déjame, No, déjame leer un momentito, Toño. Déjame leer este artículo, dice 129. Dice, la Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales mira, consagradas en esta Constitución. oye, ese es su Así, defensoría del espérate, pueblo. déjame leerlo para los que no van a oír. Así como los previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se respeten. Punto y aparte, pero del mismo artículo 129. Otro acápite. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo, quien será nombrado por el órgano legislativo para un periodo de 5 años. O sea, esto forma parte del poder del legislativo, Pero ¿no? yo lo que Dentro creo, del cual Rebeca, no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional en virtud de causas definidas previamente por la ley. O sea, causas hay. Rebeca, no, tú no, esperas algo de su defensoría del pueblo. De su defensoría del pueblo. ¿Quién le paga al Estado? ¿Quién le paga a esos funcionarios? O sea, esos son los niveles de ingenuidad de lo que nosotros tenemos que deshacernos. o sea, lo que sucede, Nosotros Méndez, es vamos que presionando para primero, que funcione la institución, pero de que no lo creamos que va a funcionar, lo bueno, que tenemos es que denunciar que no funciona y que Por es parte eso, de bueno, la denunciar. si estructura. si se va a producir un cambio en la Defensoría del Pueblo, es porque va a ser una consecuencia del trabajo que hay que hacer en tres ejes de organización y alianza en este país. Un eje es la lucha social, reivindicativa, económica, por la construcción de una sociedad contemporánea de fuerzas productivas con criterios de justicia social. Ese es un camino. Otro eje de trabajo es la defensa de la soberanía y la independencia nacional. Y otro eje es la defensa de las garantías y las libertades democráticas Claro, la para ir institucionalidad. construyendo un país cada vez más participativo. Entonces, esos tres ejes, si los trabajamos adecuadamente, no se confunden los tres entre sí, pero creo que podemos, desde el movimiento social y desde los sectores progresistas de las capas medias, articular un intelectual orgánico colectivo lo suficientemente capaz de poder darle orden a esas contradicciones y acumular a partir de esos tres ejes. Hay un eje, tal vez el de la lucha social y económica, en el que no van a coincidir todos aquellos o aquellas que puedan estar en el eje de la defensa de la democracia y de la soberanía. Pero puede servir ese eje de alianza al primero. Y los dos ejes mencionados pueden servir de alianza y potenciación al eje de la defensa de las libertades y las garantías democráticas para poder pelear esos dos derechos previos. Es decir, el derecho a la justicia social y a la soberanía, porque están pisoteando la democracia para poder limpiar el camino de resistencia social y resistencia patriótica, para poder imponer la colonia y para poder imponer un país en donde terminemos Exactamente. trabajando 12 horas como en Costa Rica.
que es lo que se está discutiendo. O sea, ese es el punto. Entonces, si trabajamos esos tres ejes temáticos que no se trabajaron adecuadamente durante la coyuntura y queda como experiencia, no porque haya sido un error, sino porque hay cosas que a veces tienen que ser así para que la gente aprenda. Por ejemplo, lo voy a decir, en este país el tema del rechazo al memorándum de entendimiento iba más allá de los movimientos sociales de corte popular, Sí, cómo no. proletario, clasista. Bien, esos sectores no hicieron conexión con el movimiento en lucha para abrir un canal lo suficientemente capaz de generar una contradicción para el 1 de julio, en el que no se iba a coincidir todo en el camino, pero había un acercamiento y una conversación. Si al final ahora con quién están sentados los educadores, con la Así amiguita es. que responde al gobierno. Bueno, así como hay un gobierno, también hay una oposición. Ujú. Entiendo que inclusive hay hasta figuras políticas a las cuales se les quitó la visa de entrada al imperio, tal vez para un ciudadano panameño que no Común, eso no es tiene, problema. eso no Oye, es un ven gran acá, problema, pero por ahí había un en meme el de que al campo canciller le quitaron la visa, al canciller de Panamá. no sabía, no he No, escuchado de eso. puede ser un fake, ¿no? Pero me parece una cosa como que, No wow. creo, no No, creo. al canciller no, Puede ser perdón, un fake, puede no, ser un fake al canciller no, pero, de al, Brasil. al canal, al ministro del canal. Bueno, no extrañaría que fueran presiones para que renuncie y entregue todo. No, porque Mire, él se opuso a paréntesis, firmar el memorándum, acuérdate. hablando del canal, gente, para que quede aquí consignado, llevé a un docente que está haciendo su pasantía o eso que se llama estancia académica, que es sinónimo, en Panamá, y bueno, ya está por irse, lo llevé ayer ahí al mirador de la esclusa de Miraflores, que van los turistas, y no sé qué, y no sé cuándo. Tomé fotos, porque hay que tomar fotos. Oye, y hay entrando en un pasillo, bueno, hay 1914, el primer barco, el barco Halcón, que tiene la bandera de Panamá adelante y la de Estados Unidos atrás, la pequeña embarcación esa, que fue la primera. Y está el Cosco Shipping, que es la primera embarcación que en 2016 inauguró el nuevo canal ampliado. Y resulta que el shipping no tiene ninguna de las dos banderas. Me imagino que dijeron, no, bueno, si quitamos la China, se va a ver mal que quede Claro. la panameña adelante, entonces mejor quitamos la dos y ese está sin bandera. O sea, son Bueno, tonteras, como pero decía, aquí, por ejemplo, el Departamento de Estado, bien, que es el que realmente coordina las actividades de las embajadas y las representaciones diplomáticas, se dedicó sistemáticamente a amenazar a políticos de gobierno y oposición y actores de la sociedad civil con sí, quitarle la están, visa. están aterrorizados Y se, también. y se ha ingresado en listas de potenciales enemigos del trumpismo del gobierno de Estados Unidos de Sí, Norteamérica. E inclusive hubo políticos en este país a los que se les quitó la visa por su posición de rechazo frente al memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Entonces yo pienso que ahí también hay un espacio en el que el movimiento claro, social tiene que desarrollar un nivel de accionar en función al eje de la soberanía nacional, que sirve de refuerzo para los otros dos, toda vez que el ejército norteamericano históricamente en este país sirve de apoyo contra las luchas democráticas del pueblo y está en favor de la oligarquía panameña expoliadora y vendepatria. Entonces, estos tres ejes temáticos, estos tres ejes de trabajo de la situación nacional en el momento histórico que actualmente vivimos se complementan uno con otro, no son exactamente iguales, no en todos están exactamente los mismos actores de sociedad civil y del mundo político, pero el intelectual orgánico colectivo en el movimiento social tiene que desarrollar la capacidad estratégica, estratégica, como se hizo, por ejemplo, tal cual. en la campaña mundial en función de los Torrijos Carter, con autonomía de la polémica que genere el Tratado de Neutralidad, que fue una imposición por la cual ningún panameño votó, Mm, pero la campaña mundial que se hizo contra la presencia militar norteamericana fue impresionante. Y el Partido del Pueblo jugó un papel fundamental en el bloque socialista y la articulación que desde el bloque socialista
se hacía hacia otras regiones del globo y eso repercutió en 1973 en el aislamiento de Estados Unidos, en donde se obligó a que la ONU saliera por primera vez en Nueva York, se instalara en Panamá y Estados Unidos quedó bloqueado y ahí quedó patentizada esa histórica frase Tal cual. de uno de los cancilleres más patriotas que ha tenido nuestro país, Juan Antonio Tá, cuando dijo que Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a, Estados Unidos. a Estados Unidos. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta y eso hay que trabajarlo, porque de lo contrario no se aprovechan debidamente las contradicciones que está generando un poder que pretende ser total y que pretende al mismo tiempo entregar totalmente a la soberanía nacional. Bueno, Entonces yo es creo agarrar importante una, trabajar fíjate, esas tres contradicciones. Y yo creo coincido agarrar contigo, una, Jorge, bueno, entendiendo sí, que nosotros somos fundamentalmente la sociedad panameña civilista, por antonomasia. Entonces, vaya, entender esta dinámica, Jorge, estoy contigo. bueno, Hay que explicar el yo creo término, que esa es hay que explicar el una buena término propuesta, ¿no? civilista, Una buena Rebeca. propuesta, es Bueno, es una buena propuesta. contrario al militarismo, a toda forma militarista, pues. Toño, Perdón, Toño, ajá. disculpa. Es una buena propuesta trabajar de esos distintos ángulos las acciones, me parece muy bien. Pero creo que hay, ya dentro de la caracterización de los problemas de quienes están detrás y quienes están de los actores, creo que no debemos dejar de considerar el lobby judío del país. Y los niveles, como diría Jorge, los niveles de articulación que tienen como élite y con los Estados Unidos, porque creo que están jugando un papel también aquí. No hay que Siempre olvidar lo han quiénes son. jugado. No hay Así que, mismo, sí. si tú haces un listado de los actores principales de élite aquí en este país, te vas a dar cuenta que están vinculados, ¿no? A son judíos, es la Sí, sí, verdad, sí. Sí. ¿no? Entonces, ellos tienen muy amarrada su cosa con los Estados Unidos y Estados Unidos con ellos, ¿no? Y entonces hay escenarios internacionales, lo que Panamá, yo creo que Panamá está entrando a ser el que va a dirigir prontamente durante un tiempo el Consejo de Seguridad, ¿no? Está ahí, como estos países, el grupo de países que circulan, ¿no? Los que son permanentes. Y del tema judío no decimos nada, no solamente del genocidio, no se trata de eso, ¿no? No de eso nada más, sino de que así como actúan con impunidad allá, actúan con impunidad aquí. Y son quienes hacen los acuerdos. Y son los que presionan al presidente porque mandan más que el presidente. Entonces, si nosotros no desentrañamos esa variable, muchas cosas no vamos a entenderla. Porque son con las que, lo que construyen realmente la geopolítica del país y estamos elaborando un estudio para eso que pronto vamos a presentar, ¿no? Entonces, probablemente no lo voy a presentar yo, pero he estado ahí en el centro del trabajo para que tengamos la película más clara de quiénes son los que están haciendo, construyendo aquí, quiénes están usando los, las zonas económicas especiales, que fue la llamada modernización del área de tránsito, ocurrió con ellos y para ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es muy importante saberlo porque son los poderes detrás del mando. De repente nosotros vemos a un mulino con todas sus características y lo seguimos señalando, él, tú, el hombre era el hombre que tenía el carácter para hacer la tarea de ellos, ¿no? Por la tarea la imponen ellos. Y eso creo que tenemos que agregarlo en los análisis. Sí, sí, sí. Aquí hay, bueno, también tenemos que hacer, Toño, como sentarnos a repasar la historia. Mira, antes de irme, tuve que llevar al docente este por allá por el casco antiguo y me encontré un sitio, un restaurante, un cafetín, donde cuentan una historia en imágenes de una que por cierto, son dos fundadores de estas familias rancias de finales del siglo XIX y del XX y que todavía siguen estando en todo el La engranaje palestra. del poder en nuestro país y son los fundadores de una empresa maquila de esa época de comienzo del siglo y que cuentan una historia en imágenes, en fotos originales del comienzo de la República, de un Panamá que debió ser como un anhelo, de un Panamá que debió ser siempre
parte de los Estados Unidos. Y esos son los que hoy, su cuarta generación o quinta generación, siguen teniendo esa visión del Panamá. Terrible, terrible. Y entonces los turistas, vaya, llegan a un espacio como ese, una cafetería, parece inocente, y se llevan esa otra visión de lo que ha querido el panameño en todos los tiempos, como si no hubieran luchas generacionales por nuestra soberanía. Son esos mismos los que hoy nos gobiernan, justo esos mismos. Una cosa impresionante, pero a verlo ayer en imágenes. Realmente fue vergonzoso, terrible. ¿no? La situación plantea las tareas, la estrategia nacionalista y democrática es lo que se Bueno, pero impone. mientras ellos tienen su espacio, mira, nosotros tenemos, ¿te acuerdas el pasillo que hay bajando la biblioteca Simón Bolívar? Ahí hay un pasillo como de la nacionalidad que reivindica los grandes momentos de lucha. Bueno, En la Universidad de Panamá, bueno, bueno, ahí ya no están las placas. Los parales que la sostienen están todos son temas desteñidos, que llenos de tenemos que moho. realmente sentarnos. Mientras Hay ellos que, rehabilitan su historia, mientras reivindican su historia, nosotros estamos echando para atrás en la reivindicación de la nuestra. claro, Así es es. importante la historia, sin duda alguna. Claro. Nada, gente, podemos seguir hablando, pero tenemos otras actividades que realizar. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando Poder Popular, semana 29 del año 2025. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Saludos, Saludos. saludos.